Hola a todos, hoy es miércoles 24 de junio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Scott Ritter, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Long time no see, Scott. ¿Cuánto tiempo sin verte, Scott? Quiero empezar por lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos, la segunda conversación directa entre ambas partes, después de la que hubo en Islamabad y en Suiza. Las dos delegaciones se reunieron para hablar básicamente del problema principal. Uno de los temas más importantes fue el caso del Líbano, y parece que la primera cláusula del acuerdo, ese memorando de entendimiento firmado por el presidente iraní y Donald Trump, hace referencia a la soberanía del Líbano. Esto fue lo que dijo Vance sobre el Líbano, porque parece que con el paso del tiempo, los israelíes están sintiendo cierta presión que recae sobre Benjamin Netanyahu en relación con el caso del Líbano. Y esto es lo que hemos sabido de Vance. Adedichot ritual res del sur del Líbano. Bueno, queremos que la seguridad de Israel esté protegida y también queremos que la soberanía del Líbano esté protegida. Y esto va a ser una conversación continua. Los israelíes han sido muy claros en que no tienen intenciones territoriales sobre el sur del Líbano. La razón por la que sienten que deben estar allí es porque les preocupa que los combatientes de Hezbolá en el sur del Líbano disparen hacia Israel. Creemos, por supuesto, que va a hacer falta mucho trabajo, pero que podemos llegar a un punto en el que la integridad territorial y la soberanía del Líbano estén protegidas y también la seguridad de Israel. Y eso va a requerir cierta coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas. Además, va a hacer falta que los iraníes contengan a Hezbolá. De todo eso estuvimos hablando ayer. Y una vez más, creo que avanzamos mucho más de lo que habíamos logrado hace solo 24 horas. Lo que dijo Scott en otro video donde mencionaba el caso del Líbano fueron dos cosas. Una de las más importantes es que Estados Unidos e Irán definieron un nuevo mecanismo para mantener la calma entre Israel y el Líbano. Lo llaman la zona de desconflicto o algo así. Una nueva unidad en la línea de lo que comentaba Vance. Y el segundo punto sería, ¿va a ser una retirada total de Hezbolá o de Israel del Líbano? ¿O será una retirada parcial? ¿Cuál es tu interpretación del caso del Líbano? Porque creo que es una de las situaciones más complicadas. ¿Tienen algún tipo de entendimiento en lo que respecta a las sanciones, todo eso? Están hablando entre ellos, pero el caso del Líbano está directamente relacionado con Hezbolá e Israel. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo en términos muy simples. La seguridad de Israel solo puede garantizarse si se respeta la soberanía del Líbano. Hezbolá no existiría hoy si Israel se hubiera retirado del Líbano. Hezbolá existe únicamente por la ocupación ilegal de Israel en el Líbano. Me refiero, claro, a la ocupación inicial en los años 80. La gente pregunta, ¿hacia dónde va todo esto? Yo les recuerdo que Israel ya fue expulsado del Líbano una vez por Hezbolá, y Hezbolá volverá a expulsar a Israel. Eso es lo que va a pasar. Israel ha perdido esta guerra. Israel no tiene ninguna posición de negociación. Irán no va a ceder. Y Estados Unidos es incapaz de llegar a un acuerdo. Entiéndelo. Los iraníes lo entienden. Tú lo entiendes. Yo lo entiendo. No importa lo que diga Vance, porque Estados Unidos no puede cumplir su palabra. Estados Unidos ha puesto la seguridad de Israel por delante de la soberanía del Líbano. Esa es toda la ecuación de poder que está ocurriendo aquí. Israel puede bombardear Beirut cuando quiera, en nombre de su seguridad, pero Hezbolá no puede responder contra Israel en defensa de la soberanía libanesa. Y la única razón, una vez más, por la que Hezbolá sigue teniendo una amenaza, es porque Israel continúa ocupando ilegalmente el sur del Líbano.
La legitimidad de que la milicia de Hezbollah siga existiendo desaparece en el mismo momento en que Israel se retire por completo del sur del Líbano, en el momento en que el Líbano recupere su soberanía sobre cada centímetro de su territorio. Y esa es la única solución aceptable aquí. J.D. Vance e Irán pueden proponer un mecanismo de desconflicto. Pero no sirve de nada si ese desconflicto parte de la idea de que la seguridad de Israel tiene prioridad sobre todo lo demás, incluida la soberanía libanesa. Y vuelvo a recordarlo, Israel ya fue expulsado del Líbano una vez por Hezbollah. Y si Israel quiere seguir luchando en sus propios términos, Hezbollah volverá a expulsarlo del Líbano. Sabemos que, si vuelven a atacar, una de las razones por las que Irán no respondió al último ataque israelí en Beirut, en Dahiyya, fueron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Porque parece que Donald Trump intentó hacer todo lo posible para establecer una especie de alto el fuego, que en realidad no fue un alto el fuego hasta que se firmó el memorando de entendimiento y se celebraron las reuniones posteriores sobre esos 14 puntos. El primero de ellos es el caso del Líbano. Y según pasa el tiempo, si Israel ataca, supongamos que, como dijiste, Israel ataca y Hezbollah responde, ¿cómo crees que reaccionaría el gobierno iraní y cuál sería la respuesta de Estados Unidos? Vale, está clarísimo. El memorando de entendimiento no entra en vigor a menos que todas sus partes estén en vigor. Si Israel ataca al Líbano, el memorando no está en vigor. Y si no está en vigor, entonces Irán responderá. Y ya lo ha demostrado antes. Sabes, atacó a Israel cuando Israel atacó al Líbano, y lo volverá a hacer. Esta vez Israel se libró porque Estados Unidos dijo que lo controlaría. Pero Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Israel es incapaz de cumplir acuerdos. No negocian de buena fe. Irán lo sabe mejor que nadie. Así que, ¿qué pasará si Israel ataca al Líbano? Irán responderá contra Israel. ¿Qué hará Estados Unidos? Nada. Estados Unidos está desesperado por lograr un acuerdo. El estrecho de Hormuz tiene que permanecer abierto. Si Estados Unidos ataca a Irán, Irán hará lo mismo que la última vez. Cerrará el estrecho de Hormuz. Y bueno, es interesante que la gente lo entienda. Cuanto más incertidumbre haya, incluso si Irán dice que el estrecho de Hormuz está abierto, hay que tener en cuenta que las compañías que aseguran el transporte marítimo que pasa por allí no están asegurando esos envíos. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué iban a asegurar un barco que atraviesa un estrecho que podría cerrarse en cualquier momento, con el riesgo de que el barco sea alcanzado y se hunda? Mira, Estados Unidos está en una situación Donald Trump está en una situación realmente complicada. No se trata de la complejidad de ningún nudo geopolítico, se trata de la supervivencia política de Donald Trump. Y eso depende de la economía estadounidense, que se está asfixiando por lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Trump tiene que conseguir que el estrecho se mantenga abierto de forma constante, porque si el petróleo no vuelve a fluir, las consecuencias de la crisis energética que él mismo provocó con su estupidez al iniciar este conflicto no se van a resolver a tiempo para influir en las elecciones legislativas de noviembre. Y de eso va todo esto. Es la economía, y punto. Donald Trump necesita que la economía estadounidense repunte, que los votantes crean que él vela por sus intereses, pero no puede lograrlo si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Y ahí es exactamente donde estamos ahora. ¿Cree que, el estrecho de Hormuz se ha utilizado para presionar a Estados Unidos y que luego Estados Unidos está presionando a los israelíes para que no ataquen Líbano, para que no ataquen a Hezbollah ni a la gente, las ciudades o los pueblos del Líbano? ¿Eso va a funcionar o nos dirigimos hacia una nueva ronda de guerra entre Irán e Israel, pero con menos participación de Estados Unidos que antes?
Creo que nos dirigimos hacia una nueva ronda de conflicto entre Israel e Irán. Pero creo que Estados Unidos, bueno, porque mira, Irán, no puedo hablar en nombre del gobierno iraní, pero han sido bastante claros. Es todo o nada. No van a permitir que Estados Unidos seleccione solo las partes que le convienen del memorando de entendimiento. Tiene que aplicarse por completo o no hay acuerdo. Ya se han levantado de la mesa de negociación antes y creo que volverán a hacerlo. Y han demostrado estar dispuestos a atacar a los países que participen en violaciones del memorando. Así que Israel sería, sin duda, atacado. La pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Qué hará Donald Trump? Creo que ahora la naturaleza de la relación entre Netanyahu y Trump ha cambiado, porque estamos viendo que la supervivencia política de Trump está en juego, con las elecciones de mitad de mandato. Es el final de Donald Trump. Es el final del legado de Trump. Y un narcisista no puede permitir que eso ocurra. Así que ahora ve a Benjamin Netanyahu como el hombre responsable de la caída de la marca Trump. Y Trump es una persona muy vengativa. Así que bueno, podríamos estar ante una completa reconfiguración de la relación entre Estados Unidos e Israel en un futuro cercano. ¿Y puede Israel sobrevivir a eso? No creo que la carrera política de Benjamin Netanyahu pueda hacerlo. Es un hombre que ha venido una y otra vez a Estados Unidos, al Congreso, para envolverse en el manto de los aplausos interminables. Necesita el apoyo estadounidense para mantener su legitimidad en casa. Si Trump corta el cable, eso será el final para Netanyahu. Así que bueno, creo que Israel se verá obligado a salir del Líbano, de una forma u otra. Mira eso. Has mencionado las elecciones de mitad de mandato. Y justo después de esas elecciones, tendremos las presidenciales de 2028, con J.D. Vance. Parece que está entrando en escena, hablando del conflicto, intentando unirlo todo y resolver los problemas, en mi opinión, por lo que viene en 2028. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo por Israel, por la causa de Israel? Y siendo sincero, la forma en que Donald Trump está hablando a los israelíes es algo nueva. No tenemos mucha historia de que se hablen así, presionando públicamente, humillando. Supongamos que todo es teatro político, pero al fin y al cabo está humillando a Benjamin Netanyahu y a su gobierno. Netanyahu se está humillando a sí mismo. Seamos muy claros con esto. No es un actor inocente aquí. No es que Benjamin Netanyahu haya estado haciendo lo correcto y que el malvado Donald Trump haya aparecido para avergonzarlo. Benjamin Netanyahu es un matón, asesino y genocida. Es un criminal de una magnitud que solo se puede comparar con algunos de los mayores criminales de la historia. Viene a la mente Adolf Hitler. Así que no siento ninguna simpatía por Bibi Netanyahu cuando Donald Trump se vuelve contra él. Ya era hora de que un presidente estadounidense se enfrentara a un líder israelí de esta manera. J.D. Vance no se hundirá con el barco, es decir, no va a quedarse ahí y sacrificarse por el Estado de Israel. Él está ahí para representar a Donald Trump en Estados Unidos y tomará sus instrucciones de Donald Trump en nombre del país. Y creo que ya hemos visto a J.D. Vance empezar a endurecer su lenguaje respecto a Israel. Así que Israel está acabado. Podemos dejarlo ahí. Es una situación de la que Israel no va a poder salir. Se han acorralado a sí mismos. Tendrán que abandonar el Líbano. Y al hacerlo, será el final de Benjamin Netanyahu. Solo quiero recordar a todos que, en septiembre de 2023, antes de los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel, el presidente israelí ya estaba advirtiendo de que Israel se estaba deslizando hacia una guerra civil, no resistencia civil, no desobediencia civil, una guerra civil, un enfrentamiento armado entre israelíes. Y así es como va a terminar esto. Va a terminar con una guerra civil en Israel, porque Benjamin Netanyahu ha polarizado al país hasta extremos enormes. Y al final, las personas que están promoviendo esta guerra saben que su supervivencia política depende de que la guerra continúe hasta una victoria israelí que no va a llegar.
pero no pueden permitirse reconocerlo, porque eso sería su fin político. Así que creo que estamos ante una guerra civil israelí en camino, una violencia en israelíes. Eso va a cambiar el sistema político de Israel. Sabemos que Benjamin Netanyahu ha sido un genio durante mucho tiempo, un genio manipulando el sistema político de Estados Unidos, jugando con ambos bandos, de alguna manera moviendo todo el sistema a favor de Israel y consiguiendo apoyo militar, político y geopolítico de Estados Unidos. Supongamos que lo reemplaza alguien como Naftali Bennett. ¿Seguirá Israel en la misma posición, recibiendo apoyo de Estados Unidos como hasta ahora? O fíjate, como jefe de su Estado, como jefe de Israel, el primer ministro está cambiando. Y se ve como ese tipo de influencia, de alguna manera, está desapareciendo del panorama en Estados Unidos. Si pensamos en AIPAC, que es muy importante y que por cierto fue derrotado otra vez en Nueva York, ya sabes lo que ha pasado allí últimamente. Se ve al alcalde de Nueva York enfrentándose al candidato de AIPAC, y en mi opinión lo han derrotado por un margen enorme. ¿Cómo ves tú ese frente? Una vez más, Israel nunca había puesto a Estados Unidos en la situación en la que estamos hoy. Israel siempre ha dicho, necesitamos el apoyo de América antes de atacar a Irán. Y América siempre ha dicho que no. Así que Israel nunca ha obligado al pueblo estadounidense a enfrentarse, por ejemplo, a las consecuencias económicas de una mala política. Basta con mirar lo que pasó con el embargo del petróleo en los años 70 y cómo cambiaba la política estadounidense hacia Oriente Medio en aquel momento. ¿Por qué? Por la economía, claro. Es la economía, es la economía, es la economía. Israel, AIPAC nunca ha permitido que la situación llegue al punto en que el pueblo estadounidense tenga que mirar sus carteras vacías y decidir si quiere o no sufrir en nombre de Israel. El pueblo estadounidense nunca ha sido llamado a sufrir por Israel. Siempre ha sido un viaje gratis para ellos. Solo hay que darles más dinero, más dinero, más dinero y aceptar el dinero. Aceptamos esa relación de doble sentido que permite a Israel comprar a nuestro Congreso. Mientras, al final del día, el pueblo estadounidense siga envolviéndose en su propio capullo de comodidad y se deje adormecer por las tonterías que difunde la prensa tradicional, el pueblo estadounidense seguirá tolerando esto. El pueblo estadounidense no va a tolerar los bolsillos vacíos, ni los bancos vacíos. No va a tolerar que la economía se derrumbe por culpa de Israel. Y el pueblo estadounidense acabará volviéndose contra Israel. Esta es la realidad que Israel siempre ha sabido, pero que Benjamin Netanyahu ha olvidado, porque ha llegado al límite. La única forma en que Netanyahu puede mantenerse en el poder después del 7 de octubre es, básicamente, seguir alimentando el ciclo de violencia y decir, soy el único capaz de hacer que Israel salga victorioso de este ciclo. Pues bien, ahora ha apostado todo. Ha conseguido que Estados Unidos entre en guerra contra Irán. Se suponía que esto sería el final de todo. Derrotaríamos a los iraníes. Todo parecía maravilloso, pero en realidad le dieron una buena paliza. Derrotado por Irán. Estados Unidos, derrotado por Irán. Recordemos cómo es una ceremonia de rendición. Una ceremonia de rendición es como cuando los japoneses subieron a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio en septiembre de 1945. Rendición incondicional. Así es como se ve una rendición. Donald Trump, sentado solo en Versailles, firmando un documento que no significa nada. Eso no es una ceremonia de rendición, salvo para él, que se rinde ante los iraníes, porque el memorando de entendimiento fue dictado por Irán a Estados Unidos. La gente tiene que entenderlo. Donald Trump firmó un documento de rendición. Él simplemente no lo está llamando así. Pero el memorando de entendimiento está diseñado para darle a Irán lo que quiere de este país, no lo que quieren los Estados Unidos. Y eso tenemos que entenderlo.
Donald Trump nunca le va a perdonar a Benjamin Netanyahu haberlo puesto en esta situación. Y el pueblo estadounidense no va a quedarse sentado diciendo «pero Israel» cuando tienen los bolsillos vacíos. Van a decir «adiós Israel». Y ahí es donde estamos ahora mismo. Israel no controla nada, nada. Siempre ha sido, ya sabes, una ilusión de control. Como dije, mientras se puede hipnotizar al público estadounidense para que crea que todo va bien, que la economía funciona, aceptarán casi cualquier cosa en política exterior, porque el pueblo estadounidense es el más ignorante del mundo sobre el mundo en el que vive. No sabrían ni señalar la mitad de esos lugares en un mapa, y mucho menos hablar de los matices y las complejidades de las políticas que sustentan las acciones, las realidades geopolíticas. Somos ignorantes, somos estúpidos, no sabemos nada. Por eso somos tan vulnerables a la rusofobia, a la islamofobia y a todas esas otras fobias que circulan por ahí. Nos han enseñado a tener miedo, miedo de lo que no conocemos. Y como no lo conocemos, dependemos de las opiniones de otros, de los medios tradicionales, de las redes sociales. Quiero decir, hay muchísimos estadounidenses que ahora mismo solo miran X. Elon Musk ha cambiado tanto el algoritmo que literalmente tu feed está inundado de tonterías pro-israelíes y pro-ucranianas. La mayoría de los estadounidenses no tienen tiempo para ponerse a investigar de verdad, así que se quedan en la superficie. Entran cuando X los inunda con una determinada narrativa. Y con el tiempo pasa lo de Goebbels. Si repites una mentira el tiempo suficiente, la gente acaba creyendo que es verdad. Y eso es lo que está ocurriendo en X. Es lo que pasa en las redes sociales. Es lo que pasa en los medios tradicionales. Pero al final del día, hay una cosa de la que no puedes escapar mintiendo. Una cartera vacía. Las palabras no llenan la cartera. Las palabras no compran comida. No ponen un plato en la mesa. No pagan una hipoteca. No pagan las facturas. El dinero sí. El dinero habla. Es la economía estúpido. Y Netanyahu lo olvidó. Israel quiere desesperadamente, de verdad quiere que Estados Unidos se quede en la región. Pero parece, como acabas de mencionar, que Donald Trump no quiere eso. No sé hasta qué punto, si es un cálculo basado en la economía estadounidense o en la política interna. El momento, por cierto, es muy importante. Aún quedan 2 años y medio de la presidencia de Trump, y antes tenemos las elecciones de mitad de mandato. Más adelante, las presidenciales. Así que, manteniéndose en el conflicto, ¿crees que hay alguna posibilidad de una nueva ronda de guerra entre Irán y Estados Unidos? No, no hasta después de las elecciones de mitad de mandato. Pero el Congreso ya ha dicho que no a más guerra. ¿No viste lo que aprobó el Senado? El Congreso ha terminado con esta guerra. No van a financiarla. Es una guerra absurda. Y además, no podemos ganarla. Donald Trump sabe que no podemos ganar. Entonces, ¿para qué va a entrar en una segunda ronda? Ahora mismo, el problema es que la economía mundial se está asfixiando porque el estrecho de Hormuz no funciona como debería. Y no funciona como debería por la estupidez de Donald Trump. Si vuelve a ir a la guerra, el estrecho de Hormuz se cierra. Entonces, lo que dijiste, ¿es sobre la economía o sobre la política interna estadounidense? La economía es el único factor que realmente importa en la política interna de Estados Unidos. Al final, los estadounidenses votan con el bolsillo. Y lo que está haciendo Donald Trump ahora, el motivo por el que este memorando de entendimiento se firma en este momento. Recuerda, el mismo memorando del que hablamos hoy, a finales de junio, se le ofreció a Donald Trump en abril. Es el mismo documento. No ha cambiado nada. Los iraníes no han cambiado su posición en absoluto. Ha sido Estados Unidos quien ha tenido que aceptar la posición iraní. Por eso digo que Donald Trump firmó un documento de rendición porque tuvo que ceder. ¿Por qué? Bueno, el director de Chevron dijo que estamos ante una situación de suministro de petróleo sin precedentes en la historia, que va a llegar pase lo que pase, incluso si el estrecho de Hormuz se abre hoy mismo.
Durante las próximas 4 a 6 semanas vamos a tener una crisis energética global, porque aunque se extrajera todo el petróleo del mundo hoy y se cargara en barcos rumbo a las refinerías, no llegaría a la economía hasta dentro de un mes y medio. Y ahora mismo estamos prácticamente a cero, así que va a haber un impacto, y eso va a causar problemas enormes. Lo que el presidente necesita es que hacia septiembre la economía empiece a repuntar, que haga clic. Porque el pueblo estadounidense es estúpido, más tonto que la tierra. Solo nos importa el dinero que tenemos en la cartera. Y si tenemos suficiente para comprar una pizza y unas cervezas el viernes por la noche después del trabajo, estamos contentos. Dios bendiga al presidente. No, somos los número 1. Ya sabes, porque estamos comiendo pizza, bebiendo cerveza y pasándolo bien. Pero si el precio del petróleo sube, si los costes de la energía aumentan y ese dinero que usamos para la pizza y la cerveza desaparece, al final de la semana estamos miserables y buscamos a quién culpar. Echamos la culpa a quien consideramos responsable de los altos precios de la gasolina. Ese es Donald Trump. La responsabilidad termina aquí. Harry Truman lo sabía. Donald Trump lo está aprendiendo. Harry Truman knew that. Donald Trump is learning that. So he needs in September an uptick. Así que necesita que en septiembre haya un repunte, lo que significa que el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto ya, ahora mismo, hoy, porque si seguimos adelante ya estamos ahí. Si vuelve a entrar en una guerra, nos quedamos sin suministro energético para todo el planeta, y ese repunte no llegará hasta después de noviembre, y entonces será demasiado tarde. Y noviembre es la clave. Va a perder la Cámara. Vive en un mundo de fantasía en el que cree que no la va a perder. Pero acabas de mencionar la victoria de Mamdani en Nueva York, y creo que eso se va a reflejar en todo el país. La marca republicana, la marca MAGA, ya sabes, tienen su 30% que nunca va a cambiar. Pero ya sabes, ese 20%, los libertarios de RFK Jr., los libertarios de Tulsi Gabbard, esta vez no van a votar a Trump. Les traicionó. Y muchos de los de MAGA tampoco van a votar a Trump esta vez, porque también les traicionó. Así que ya ves, Trump va a perder la Cámara de Representantes, lo que significa que su segundo mandato va a girar completamente en torno al impeachment. Van a acusarle una y otra vez, sin parar. La única salvación de Trump es mantener el control del Senado para que no lo condenen, porque una condena sería el final de Donald Trump. Fuera, y su marca desaparecería. Siendo el narcisista absoluto que es, lo único que le importa no son los estadounidenses. A él le importa Trump, la marca Trump. Dice que es la marca más grande del mundo. Bueno, pase lo que pase, creo que la marca Trump desaparecerá en 2028. Ya sabes, sea republicano, demócrata o quien gane. Donald Trump va a ser el presidente más rápidamente descartado de toda la historia de los presidentes descartados. Quiero decir, el pueblo estadounidense no va a mirar atrás y decir, ¡ay, echo de menos la época de Donald Trump! Lo van a llamar el peor presidente en la historia de Estados Unidos, porque es el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Pero además, es uno de los hombres más corruptos que ha habido. Ha avergonzado a esta nación y la marca Trump se va a derrumbar. Eso va a pasar de todas formas. Pero Donald Trump, el narcisista y ególatra por excelencia, ya sabes, ha creado un culto a su propia personalidad. Y la gente tiende a decirle lo que él quiere oír. Cosas como, está bien, señor presidente, esto pasará. Al final, la marca Trump seguirá ahí para siempre. El mundo le va a adorar, América le va a adorar, usted es el hombre. Pero, para que eso ocurra, tiene que sobrevivir a las elecciones de mitad de mandato. Y para lograrlo, is a stretch well towards seek him pours for into el. It's sweat of in death 7p forward there. Bombardear Irán para qué? Remindemos a Steve. Ya lo estamos. Bombardear con armas de largo alcance que no tenemos. Los iraníes sí tienen misiles. Ya lo han demostrado. No podemos derribarlos. También lo han demostrado. Así que no va a haber una reanudación de la guerra, porque eso sería literalmente Donald Trump tragándose una bala.
él tiene que mantener abierto el estrecho. Y en eso van a estar trabajando. Ahora bien, eso no significa que el memorando de entendimiento vaya a ejecutarse. No va a pasar. Estados Unidos es incapaz de cumplir un acuerdo. Los iraníes lo saben perfectamente. De cara al futuro, Estados Unidos nunca cumplirá su palabra, nunca. Es incapaz de hacerlo. Pero Irán está centrado en su propia supervivencia económica. En Irán, lo que importa es la economía, estúpido. Lo sabes. Desde que terminó la guerra entre Irán e Irak, cuando Rafsanjani dijo, tenemos que hacer de la recuperación de la economía nuestra prioridad número 1. ¿Por qué crees que tomó el mando de la Guardia Revolucionaria y los convirtió en empresarios? ¿Porque era corrupto o algo así? No. Lo hizo porque tenía un grupo de personas fanáticas y necesitaba mantenerlas ocupadas en algo que ayudara a que el país siguiera funcionando. Así que el mando de la Guardia Revolucionaria empezó a involucrarse en la economía y hoy están muy metidos en ella. Necesitan que la economía funcione y solo puede funcionar si se les permite comerciar con socios importantes como Rusia, China y otros. Así que se llegará a un compromiso. Aunque el memorando de entendimiento no se ejecute por completo, el estrecho de Hormuz seguirá abierto y se permitirá a Irán hacer negocios con suficientes países como para reactivar su economía. Tanto los iraníes como Estados Unidos aceptarán esta zona gris de actividad, porque los iraníes saben que lo único que tienen que hacer es esperar. La historia de Benjamín Netanyahu será devorada por el propio pueblo de Israel, y la de Donald Trump también. A partir de enero del próximo año, él quedará paralizado. Los iraníes solo tienen que esperar hasta enero. Donald Trump quedará paralizado. Estados Unidos no tiene ningún apetito de guerra, y por defecto, acabarán consiguiendo lo que necesitan. J.D. Vance, en uno de sus podcasts de ayer, creo, dijo que la persona que lo estaba entrevistando le preguntó si sabía lo que era el estrecho de Hormuz, la importancia del estrecho de Hormuz, antes de empezar esta guerra. Y él respondió, sí, sabíamos cuál sería el resultado, pero la magnitud de lo que ha pasado fue mayor de lo que pensábamos. Y el otro punto importante era la geografía de la región. Ya sabes, cuando vas a la guerra, tienes que entender la geografía, y eso los estadounidenses no lo comprendieron del todo. Pero yo creo, de algún modo, quizás está mintiendo, porque miente descaradamente. He's lying through his teeth. We know this because in Trump's first term, even though J.D. Sí, Vance lo sabemos porque en el primer mandato de Trump, aunque J.D. Vance no formaba parte de ese gobierno, ¿recuerdas? El dron Global Hawk fue derribado sobre el estrecho de Hormuz. En ese momento, Donald Trump quiso responder atacando la defensa aérea iraní y de hecho llegó a ordenar un bombardeo. Más de 100 aviones estaban ya en el aire, listos para atacar. No es una invención. Pero el caso es que el Pentágono se dirigió a él y le dijo, no, señor presidente, si ataca la defensa aérea, ellos inician una escalada que terminará con el cierre del estrecho de Hormuz y no podremos reabrirlo. closure of the Strait of Hormuz, and we can't open it. And the Pentagon educated him on the reality of the geography. Y el Pentágono le explicó la realidad de la geografía y lo que haría falta para que Estados Unidos pudiera abrirlo. Habría que movilizar tropas durante 1 año y medio, entre 9 meses y 1 año y medio. Más de 900,000 estadounidenses tendrían que ser movilizados y enviados a Irán. Sería necesaria una guerra a gran escala, porque eso es lo que se necesita para abrir el estrecho de Hormuz. Y el Pentágono dijo que incluso así, no podían garantizar la victoria. Así que el presidente no respondió con un ataque. Él afirma que lo hizo por empatía hacia el pueblo iraní, que no quería matar a inocentes. No, lo hizo porque el Pentágono le dijo que no podían ganar esa guerra. No, he did it because the Pentagon said we can't win that war. So the idea that Donald Trump, Así que la idea de que Donald Trump y la gente que le rodeaba no conocían las realidades del estrecho de Hormuz ni la posición geopolítica del país es absurda, porque esas realidades fueron las que pesaron para que Trump no escalara el conflicto al final de su primer mandato. Así que esto es directamente una mentira. El problema aquí es Pete Hegseth. Pete Hegseth dijo, puedo hacerlo.
Tengo al ejército para hacerlo. Y Donald Trump fue tan estúpido que le creyó. Y J.D. Vance es tan inexperto. Hay que entenderlo. J.D. Vance era un cabo que hacía fotografías. No es ningún héroe de combate curtido. No es un oficial. No estoy criticando a los Marines rasos. Ellos son el corazón del cuerpo de Marines. I'm not picking on enlisted Marines. They are the heart of the Marine Corps, but understand that a corporal's perspective is Pero hay que entender que la perspectiva de un cabo es completamente distinta, por ejemplo, a la de un coronel. El cabo no tiene que tomar decisiones difíciles, solo tiene que obedecer órdenes y hacerlo al nivel más básico posible. No tiene que preocuparse por la sostenibilidad logística, no tiene que preocuparse por la política, no tiene que preocuparse por nada de eso que implica ser tácticamente competente y operativo. Así que, J.D. Vance carece de una experiencia militar fundamental, de base, que le permita evaluar. Sí pasó por el entrenamiento básico, sí fue puesto a prueba, sí obtuvo el título de Marine, y por eso le saludo. here in the title Marine, and I salute him for that. But the notion that J.D. Vance's military experience somehow Pero la idea de que la experiencia militar de J.D. Vance le da de alguna manera la capacidad de sentarse y analizar la posición estratégica general es sinceramente absurda. Nunca se le ha pedido que haga algo así. Incluso ahora desempeña un papel secundario, básicamente el de alguien que simplemente aprueba las políticas. Tiene cierta intuición política derivada de su antiguo estatus como superestrella del movimiento MAGA. Entiende que el pueblo estadounidense no quiere guerras interminables. Es lo bastante inteligente para comprender eso, pero no sabe nada sobre las complejidades de Irán ni sobre la realidad de la guerra. Y si alguien se tomara la molestia de hacerle preguntas de seguimiento, descubriría enseguida que J.D. Vance es solo una fachada vacía. Literalmente, no sabe nada de lo que habla. he literally knows nothing about that which he talks about. Sabemos que el cambio en la opinión pública de Estados Unidos hacia Israel está ocurriendo y ha ocurrido más que nunca. El 73% de la gente estaba en contra de la guerra en Oriente Medio. Dijeron no a la guerra. No queremos esa guerra. Pero fíjate, se definieron dos secciones recientemente. Una de ellas es la 224. Quieren fusionar los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Quieren unirlos. La otra es la 671 o la 662, si no me equivoco, algo así. Y esa habla de fusionar los dos servicios de inteligencia. No sé si Israel forma parte de los Five Eyes o no forma parte de los Five Eyes. Quieren hacerlo porque en el grupo de los Five Eyes tenemos algún tipo de comunicación entre los 5 países: Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Israel no forma parte de ese grupo, pero quiere acercarse a los avances en el ámbito militar, en los distintos sectores y también en inteligencia, que es algo importante. Y recientemente hemos sabido por los medios tradicionales, básicamente por el Wall Street Journal, si no me equivoco, que los israelíes están espiando a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto? Por un lado, vemos a gente intentando involucrar a Estados Unidos en los asuntos israelíes y en esas guerras continuas. Y por otro lado, vemos que la opinión pública va en contra de eso. First of all, I don't see any of these two laws passing. Para empezar, no creo que ninguna de esas dos leyes vaya a aprobarse. Verás, la CIA conoce a Jonathan Pollard y sabe lo que hacen los israelíes. Y entienden que Israel es hoy la mayor amenaza de inteligencia para Estados Unidos y para el mundo. Israel espía a Estados Unidos más que cualquier otro país. Y en el plano militar, de nuevo, antes que nada, hay cuestiones constitucionales. Que el Congreso apruebe una ley no significa que sea constitucional. Al final del día, Israel es una nación extranjera. No va a ocurrir. Esto es simplemente una muestra de la estupidez del grupo pro-israelí en el Congreso al presentar una legislación de este tipo. Pro-Israeli crowd in Congress putting forward legislation of this nature, it will never pass muster. So I'm not going to Eso nunca va a pasar el filtro. No voy a perder el sueño por una estupidez. El Congreso ha propuesto cosas absurdas en el pasado, pero esto es, en el fondo, algo antiestadounidense. El pueblo americano no lo va a aceptar. No somos como Israel. Y la verdad, es un error muy grave por parte de quienes impulsan estas dos leyes.
Porque claro, en cuanto se abre el debate que tiene que producirse antes de votar algo así, lo que están haciendo es dejar que Israel entre por la puerta de atrás en el ámbito de la inteligencia y darle acceso a todos nuestros secretos, cuando Israel es, en materia de espionaje, la principal amenaza para Estados Unidos. Es una tontería. Mira, Jonathan Pollard robó el manual que controla todas nuestras, ya sabes, todas las frecuencias que vigilábamos desde el punto de vista de inteligencia. Y luego los israelíes vendieron eso a los rusos o a los soviéticos para conseguir que salieran más inmigrantes. Querían dejar pasar a esa gente tras la puerta verde. Pero claro, ese no es un tema del que quieran hablar abiertamente con el público, porque al final, la gente es más pro-estadounidense que pro-israelí. Y pasa lo mismo con la defensa. La gente tiene que entender que el ejército israelí y el ejército estadounidense no son lo mismo. Tienen buenos pilotos de combate, eso sí. Eso se lo reconozco. Pero ya sabes, sus fuerzas terrestres son un desastre. Si la mitad de sus tropas tuviera que servir en el ejército estadounidense, no pasarían las pruebas. La mitad no superaría los estándares de condición física del cuerpo de Marines. En realidad, son reservistas, son reclutas obligatorios. Tienen un pequeño grupo de mandos profesionales, pero la mayoría de sus combatientes son reclutas que sirven 2 o 3 años, a veces solo año y medio. No puedes formar a un guerrero profesional de verdad en tan poco tiempo. Y se vio la falta de disciplina cuando entraron en Gaza. No son muy buenos, simplemente no son muy buenos en lo que hacen. Así que eso. ¿Quieres integrar esto con Estados Unidos? Es una estupidez extrema. Mira, Israel tiene algunas fuerzas especiales de alta calidad y todo eso. Pero cuando hablamos del soldado medio de defensa israelí, no es equivalente al estadounidense. Y son extranjeros. No digo que sean extranjeros hostiles, pero no les importa América. Mienten. Dicen que les importa, pero sabemos cuál es su verdadera intención. ¿Y sabes quién conoce esa verdadera intención? Los servicios de inteligencia que lo vigilan todo el tiempo. Así que simplemente no creo que este sea un debate que el grupo pro-israelí quiera tener con el pueblo estadounidense. Pero ellos son los que presentan las leyes. Veremos a dónde llega esto. Tuvimos a Pakistán, junto con Qatar, mediando entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Y en la región, ayer vimos al ministro de Exteriores iraní viajando a Pakistán para hablar de una nueva arquitectura de seguridad para la zona. Se trata de Arabia Saudí, Turquía, Qatar y Pakistán, todos intentando coordinarse. Cree que solo hay que recordar el cambio enorme desde la guerra, ya sabe, antes del 7 de octubre. Creo que el 7 de octubre va a quedar en la historia como el momento en que cambió por completo la forma de pensar de los gobiernos de la región respecto a Israel. Tuvimos, por supuesto, la normalización de los acuerdos de Abraham entre Israel, Turquía y Arabia Saudí. Pero fíjese, eso ya no es así, ni siquiera bajo la administración Trump. La región está intentando redefinirse, reorganizarse, para adaptarse de algún modo a la nueva realidad del estrecho de Hormuz. Porque eso no significa que Arabia Saudí vaya a ser un vasallo de Irán, ni que Irán quiera dominarlos. Se trata de una nueva arquitectura de seguridad para la región. Están empezando a reunirse y hablar entre ellos, algo que antes no ocurría. ¿Cómo interpreta usted eso? What is your understanding of that? Bueno, a ver, tenemos que analizar esto con perspectiva. Sabes, la doctrina Carter, que se invocó a finales de los años 70 tras la invasión soviética de Afganistán, fue básicamente un pacto con el diablo para los estados árabes del Golfo. Ellos garantizaban el acceso de Estados Unidos y su capacidad para controlar el suministro mundial de energía, sobre todo en Arabia Saudí, desarrollando los campos petrolíferos saudíes para poder producir más petróleo cuando se necesitara. Si Estados Unidos necesitaba más petróleo, podían aumentar la producción, si no, reducirla para controlar el mercado. A cambio, Estados Unidos garantizaba su seguridad.
Y todo en esa relación. Quiero decir, cuando el mando central, que es el principal mando de combate responsable de la región, tiene más influencia que el propio embajador estadounidense, es Smying Huatzkenavordor. Siempre ha sido cuestión de seguridad, 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 seguridad. Y la forma en que presentamos, ya sabes, el creciente chií, pues tuvimos que crear el equivalente suní para contener el expansionismo que quedaba. Hemos estado vendiéndoles redes integradas de sistemas de defensa aérea. Hablamos de cómo íbamos a proporcionarles el mismo equipamiento y que todo se integraría en un único escudo capaz de repeler los misiles iraníes. Y detrás estaría el poder de Estados Unidos, listo para intervenir y salvarles. La caballería americana en camino. Pero resultó que ninguno de esos sistemas de misiles funcionó como se había prometido. Todo era una mentira, todo era un fraude. Y la caballería, en realidad, es el séptimo de caballería, el que mandaba el general Custer después de la batalla de Little Bighorn. El general está muerto y la caballería fue aniquilada. No viene nadie a rescatarles. Y los estados árabes del Golfo lo han entendido, han reconocido esa realidad. Y también lo ha hecho todo el mundo, todos los que dependían de la idea de la hegemonía estadounidense y de que la supremacía militar de Estados Unidos podía mantenerse con el tiempo. Ahora ha quedado al descubierto que era una mentira, y están adaptándose a esta nueva realidad. Tienes razón. No se trata de que Arabia Saudí y los estados árabes del Golfo vayan a inclinarse ante Irán. Irán tampoco quiere eso. Lo que va a pasar, sin embargo, es que se van a dar cuenta de que no van a permitir que potencias externas, como Estados Unidos, impongan una visión simplista de nosotros contra ellos. La realidad es que todos tienen que convivir. El estrecho de Hormuz lo demuestra. Es un punto de estrangulamiento común por donde tiene que pasar el petróleo. Irán ha dicho, podemos controlarlo en cualquier momento que queramos. Lo que tiene que ocurrir es que surja un nuevo marco de seguridad en el que la seguridad de Irán y la de los demás estén vinculadas. Así no habría ninguna necesidad de que Irán lo cierre. Pero eso solo será posible si se elimina la fuerza más desestabilizadora de la región, que es Estados Unidos. Donald Trump intentó usar Siria contra el Líbano. Incluso dijo que Benjamin Netanyahu tenía que aprender de Siria, que podían hacer algo parecido. Y luego tuvimos a este sirio, bueno, no sé si se puede llamar una prisión, pero salió al Jolani y dijo, no voy a atacar al Líbano. ¿Qué gano yo con eso? No necesitamos hacerlo. Y en el caso del Líbano, tenemos que hablar con todas las partes. Hay que hablar con Hezbollah, con el gobierno. Y lo más extraño fue que ayer vimos al presidente del Líbano salir y decir que no hay ninguna posibilidad de alcanzar la paz si Israel no se retira completamente del país. Ese hombre, ya sabes quién es, está totalmente vinculado a Estados Unidos y aún así sale hablando de esa manera. ¿Qué señal te da ese tipo de discurso? Una vez más, Estados Unidos perdió la guerra. ¿Por qué? La gente no puede entenderlo. No ganamos. Y aún así, estamos intentando imponer condiciones de rendición a quienes ganaron la guerra. Y creo que ahora hablo de los estados árabes del Golfo, no es que estén enamorados de Irán, en absoluto, pero entienden la realidad. Tienes a un presidente libanés que no simpatiza con Hezbollah. Si miras atrás, puedes escuchar la retórica que usaba sobre la necesidad de que Hezbollah se desmantelara y de que las Fuerzas Armadas libanesas llenaran ese vacío. Pero ahora se enfrenta al hecho de que Israel actúa como una potencia fuera de control, decidida a aniquilar el Líbano, pase lo que pase. Y Estados Unidos es incapaz de llegar a ningún acuerdo. Así que él, tiene que enfrentarse a la realidad. Hezbollah existe. La realidad de Hezbollah es que, representa la idea de que la soberanía libanesa importa más que la seguridad israelí, o al menos tanto como la seguridad israelí. Y esta es la realidad en la que ahora participa el presidente del Líbano.
Se humilló a sí mismo, reuniéndose con Thomas Barak e Israel para negociar un acuerdo de paz que era totalmente desequilibrado, unilateral. Se humilló, demostró que no le importa la soberanía libanesa, y la realidad es que no le importa. El pueblo libanés lo ve, porque Israel bombardea Beirut, y este personaje patético durante un tiempo seguía culpando a Irán y a Hezbollah, sin culpar nunca a Israel ni a Estados Unidos. La postura que mantiene ahora es simplemente un reflejo de esa realidad. Que Israel tiene que salir del Líbano. Ese es el punto. Así es como se resuelve este asunto. Israel debe abandonar el Líbano. Y de nuevo, quiero recordarle a tu audiencia, porque puede que haya gente que haya olvidado la historia. Hezbollah ya derrotó a Israel antes. En el año 2000, Israel tuvo que retirarse del Líbano porque perdió contra Hezbollah. Hoy Israel está perdiendo otra vez frente a Hezbollah. Basta con mirar el campo de batalla. No les va bien. E Israel volverá a salir del Líbano porque ha perdido. No pueden mantener esta situación. Y creo que el presidente libanés también empieza a entender esta nueva realidad. Una vez más, no va a venir la séptima caballería cabalgando por la colina para rescatar al Líbano. La séptima caballería está en Little Bighorn, muerta. Custer está muerto. No van a sonar trompetas. Y creo que ahora hay un reconocimiento de que tiene que haber un nuevo mundo, un nuevo orden. Y Hezbollah es una realidad. La mejor manera de desarmar a Hezbollah es liberar todo el territorio del Líbano. Entonces Hezbollah pierde su legitimidad. Hezbollah como milicia solo existe porque Israel no ha evacuado el Líbano. Cuando Israel evacúe la totalidad del Líbano, incluyendo las granjas de Sheba, que estaban en el centro de las disputas anteriores, entonces Hezbollah, que ya no es solo un movimiento miliciano, sino también un partido político con cierto peso en el Líbano, tendrá que reconocer que el tiempo de la milicia ha terminado, y que Hezbollah, o bien se disolverá, o será integrado en el ejército libanés y actuará en nombre del Líbano en su conjunto. Ese es el camino a seguir. Creo que si Raisi se retira por completo del Líbano, ese será el camino para el país. Es el único camino posible. Es el único camino, pero solo puede suceder si Netanyahu se va. Quiero decir, al final, este hombre ha creado muchísimos problemas para Israel y para la región, y creo que su tiempo está llegando a su fin. Antes has dicho que es un genio, y sí, ha demostrado un enorme talento político para mantenerse en el poder, pero no va a durar mucho más. Quiero decir, su mortalidad ya le alcanza, pero creo que hay más posibilidades de que sea destituido, arrestado, juzgado y encarcelado, que de que muera en el cargo o de lo que sea que haya invadido su cuerpo. Creo que él nunca pensó que su principal objetivo durante 4 décadas, que era la guerra contra Irán, acabaría siendo lo que destruyera su posición en Israel. Porque él quería ser, ya sabes, parte de la gran historia de Israel. Quería ser ese hombre que salvó a Israel, que lo mejoró. Esos días se han acabado. Se acabó. Y Donald Trump está mirando lo que le ha pasado a Bibi Netanyahu y entiende que ese hombre que luchó tanto por tener el legado de ser el salvador de Israel va a quedar como uno de los personajes más odiados de la política israelí, condenado como un criminal. Donald Trump entiende que ese también es su destino si no cambia. De hecho, es su destino. Haga lo que haga. No creo que Donald Trump vaya a tener un buen final. Es demasiado corrupto, demasiado mal líder. Ha tratado muy mal a Estados Unidos. Va a aguantar un par de años más, pero no va a sobrevivir a lo que le ocurra después de 2028. Básicamente, su destino va a ser el mismo que el de Bibi Netanyahu. Será perseguido, criminalizado, y todo su legado quedará manchado por los pecados que ha cometido. Tenemos un nuevo informe, creo que de Reuters, que habla de lo que dijo la ONU sobre el genocidio en Gaza. Parece que incluso en los medios más convencionales se nota un cambio,
y que todo se está volviendo en contra de Benjamín Netanyahu y de los israelíes, porque quieren imponerles algún tipo de restricción. ¿Crees que pasaría lo mismo si se retiraran del Líbano? Supongamos que eso ocurre. Seamos totalmente positivos, optimistas con esa idea. Pero, ¿piensas que van a recibir presión de Turquía para retirarse por completo de Siria? Turkey to withdraw totally from Syria? Israel, Sí, Greater Israel's over. The Greater Israeli experiment's over. el Gran Israel se ha acabado. El experimento del Gran Israel ha terminado. Israel se retirará a las fronteras de Israel, y esas fronteras cambiarán para reflejar una nueva realidad llamada Estado de Palestina. Esto es, Ben-Gvir ha perdido. Ya sabes, todos han perdido. Va a llevar un tiempo que la derrota se haga completamente evidente. Pero, al final del día, Israel no habrá un gran Israel. Israel se retirará a las fronteras que tenga y después solo luchará por sobrevivir. Todo se reduce a la economía. Ahora mismo, Israel no es económicamente sostenible, y si no logra darle la vuelta a eso y generar algún tipo de crecimiento económico, pero ese crecimiento solo puede darse con estabilidad, y esa estabilidad solo llegará cuando Israel haya normalizado sus relaciones con el mundo. Y hoy, el mundo condena a Israel como un estado genocida. Así que sí, se ejercerá presión sobre Israel. No habrá presencia israelí en Siria. Los altos del Golán serán evacuados y Gaza se convertirá en Palestina. And Gaza will become Palestine. Scott, you've been to Russia in the last Scott, has estado en Rusia en las últimas 3 semanas. Estuviste allí, hablando con ellos, sintiendo el país desde dentro. ¿Cómo perciben la situación en Asia Occidental? ¿Y cómo ven la nueva estructura de seguridad? ¿De qué manera podría eso beneficiar la posición de Rusia y de China, quizá? for the position of Russia and China, maybe? Well, first of all, there isn't any security architecture Bueno, today. para empezar, hoy no existe ninguna arquitectura de seguridad. La que había antes estaba dominada por Estados Unidos. Los rusos no confían en Estados Unidos en absoluto. Cero confianza. No solo por cómo ha tratado América a Rusia, sino también porque tampoco se fían en lo que respecta a Irán. Así que hay mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Y lo que vemos es a Rusia y a China colaborando con Irán para crear una nueva realidad fuera del control de Estados Unidos. Estados Unidos se ha vuelto diplomáticamente irrelevante y militarmente impotente. ¿Y qué queda? El aire caliente de Donald Trump. A Rusia ya no le importa, quiero decir, en su momento sí. El concepto de Anchorage, ya sabes, el espíritu de Anchorage, era algo real, que resonaba en los niveles más altos. Hoy, ya sabes, tienes al presidente diciendo que fue engañado por Donald Trump. Tienes a Lavrov diciendo que está muerto. Y esa es la realidad. Así que, claro, no puedes tener a los rusos diciendo eso sobre Estados Unidos, sobre cómo trata a Rusia, y de repente pensar que los rusos van a decir, pero sí podemos creer a Estados Unidos en lo de Irán. Estados Unidos no es una voz creíble. Nunca lo ha sido en lo que respecta a Irán. Barack Obama, cuando hablaba del acuerdo nuclear, el JCPOA, en abril de 2015, 3 meses antes de que entrara en vigor, le decía a la NPR que Estados Unidos no llevaría el acuerdo hasta el final si las cláusulas de caducidad llegaban al punto en que, ya sabes, se fueran a terminar. Estados Unidos nunca imaginó un momento en el que Irán pudiera tener un enriquecimiento ilimitado, un poder nuclear sin límites. El JCPOA fue una mentira total. Los iraníes lo sabían cuando lo firmaron, y quedó demostrado. Por eso, ya sabes, que Donald Trump se retirara del JCPOA fue lo más honesto que ha hecho nunca un presidente estadounidense, porque básicamente dijo, sí, no vamos a hacer esto. Pero ahora estamos en una situación en la que, bueno, él está mintiendo sobre ellos. Vamos, por favor. Una de las cosas principales de este memorando de entendimiento actual es que las naciones no deben amenazarse entre sí ni amenazar con usar la fuerza para imponer algo. Donald Trump. Todo lo que hace Donald Trump es amenazar a la gente. Así que no, allí en Rusia han perdido la confianza en Estados Unidos. Y es difícil, como estadounidense, estar allí porque quieres decirles, oye, todavía hay esperanza en el pueblo americano. ¿Sabes?
Pero, ¿cuántas veces puedes repetirles eso? Que esperen a que los estadounidenses se pongan las pilas, cuando la realidad es que ahora mismo parece que no son capaces de hacerlo. Quiero decir, Ogeis enhanced des Smoozers Multhwin Thrusi. Laos Fofor. Stay back from the time the tour will grow. The support to Ukraine. I mean, what more does Zelensky have to do than Quiero decir, ¿qué más tiene que hacer Zelensky que desenterrar el cuerpo de Andriy Melnik, un asesino en masa, genocida y antisemita, miembro de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, y luego traer su cuerpo, enterrarlo con todos los honores militares y poner el nombre de Melnik a unidades del ejército en honor a ese nazi asesino y matón? Y el pueblo estadounidense dice, bueno, no pasa nada, es solo una cosa. No, no lo es. Eso es lo que es Ucrania. No son una democracia. Es una dictadura brutal, cuya única forma de conseguir apoyo es unirse a la misma ideología que la Alemania nazi. Vamos, América. ¿Dónde está vuestro orgullo? ¿No recordáis que fuisteis a la guerra contra los nazis? ¿El día D? ¿No recordáis nada? ¿O lo habéis olvidado todo? ¿O es que nunca lo supisteis? Creo que, si hablamos de diplomacia, la administración de Trump fue una auténtica catástrofe. Porque fíjate en lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos. Básicamente están hablando con dos personas, y ninguna de ellas es diplomática. Ninguna entiende cuál es el problema real. Por ejemplo, en Ucrania, en Asia Occidental, están apoyando, ya sabes, la posición israelí. La están respaldando claramente. Y dime, al final, ¿hay algún tipo de debate en Rusia sobre esto? Porque tenemos a alguien como Lavrov, que sabe lo que es la diplomacia, y sin embargo, tenemos que negociar con Kirill Dmitriev, por ejemplo. Este no es un problema por parte de los rusos. El problema viene de Estados Unidos, porque enviaron a dos tipos que no saben nada de diplomacia. No tienen ni idea de lo que es la diplomacia, ni de cómo funciona. Y fíjate en las reuniones que tienen. Ni siquiera toman notas de lo que está pasando, de cuál es el punto principal. Simplemente hablan, y su interpretación es la que luego se transmite a Donald Trump. Ese es todo el asunto. Y estos tipos van en serio. ¿Hay alguien en Rusia que hable de este tipo de fallos, de los problemas que tiene Estados Unidos? Por supuesto. Pero no hablan de Wolkoff y Kushner, porque sencillamente no importan. Literalmente, estás hablando de dos personas que no tienen ninguna relevancia. La única persona a la que le importan Wolkoff y Kushner es Kirill Dmitriev, que incluso ahora empieza a cambiar un poco su postura. Pero sigue soñando con que los negocios y la economía puedan, de alguna manera, mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, Vladimir Putin, su jefe, básicamente ha dicho que Donald Trump lo engañó. Así que, por decirlo así, ya se le ha caído la venda de los ojos. Lavrov ha dicho que el espíritu de Anchorage está muerto. Dmitry Ushakov, el asesor, lo mismo. La idea de unas relaciones estables entre Estados Unidos y Rusia siempre se ha basado en la noción de que la guerra en Ucrania podría resolverse mediante una negociación. Steftfort sirviera como un spur from yet TD Sugriud. Pero Lavrov acaba de decir que esto se va a decidir en el campo de batalla, no en la mesa de negociación. Así que la ventana de oportunidad para Estados Unidos está cerrada. Donald Trump, en la reunión del G7, dejó claras sus intenciones. Va a proporcionar armas de ataque de largo alcance a Ucrania para que puedan golpear Moscú. Eso no es lo que se dice si uno quiere ser amigo. Va a asfixiar la economía rusa atacando su sector energético. Eso tampoco es lo que se dice si uno quiere ser amigo. Rusia conoce la verdad. Rusia sabe quién es el enemigo. Seguirán hablando con Kushner y con Wolkoff, porque hablar siempre es mejor que no hablar, porque al menos crea la posibilidad de que ocurra algo. No significa que vaya a pasar, pero al menos hay una posibilidad, porque hay diálogo. Con Biden no había diálogo. En cualquier caso, es una situación muy peligrosa. Así que, aunque no consigan lo que quieren, el hecho es que están participando.
Esos tipos que no toman notas pueden volver y susurrarle algo a Trump. Eso es comunicación. Y Trump, de vez en cuando, coge el teléfono y habla con Putin. Te habrás dado cuenta de que cada vez que habla con Putin, Trump tiene un momento temporal de cordura, como si la realidad le alcanzara. Pero Sergei Lavrov acaba de decir que las armas nucleares están sobre la mesa. No está faroleando. No está faroleando. Ese es el sentimiento en Rusia ahora mismo. Vladimir Putin dejó claro en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que su prioridad era la estabilidad y el crecimiento económico. No va a permitir que la guerra en Ucrania defina el futuro de Rusia. Pero si todo lo que quiere Occidente es la guerra, entonces eso es lo que van a tener. Y ahora Vladimir Putin ha ordenado al ejército ruso que esté preparado para ir a la guerra contra Occidente. Es un cambio enorme y se ve como el pueblo ruso empieza a moverse en esa misma dirección. Pasé mucho tiempo en el Donbass, en Zaporizhia, investigando la guerra con drones y cosas por el estilo. La propaganda que nos están metiendo por las redes sociales a través de X. Quiero decir, Elon Musk ha creado un algoritmo que permite a los blogueros pro-ucranianos inundar los canales, junto con los antirrusos, y también los anti-iraníes o pro-israelíes. Así que la persona promedio que entra en su feed, que simplemente va desplazándose, va a estar completamente saturada de basura, de mentiras absolutas, de pura porquería. Pero no van a ir a Rusia a verlo con sus propios ojos. Ya sabes, Moscú fue atacada. Llegaron 500 drones, unos 8 lograron pasar. Ese mismo día, la gente de Moscú seguía con su vida. Cero impacto en ellos. Sí, hubo alguna pequeña molestia. 1 o 2 tipos diciendo, Dios mío, nos está cayendo lluvia negra. Y luego la BBC convierte eso en un titular, como si Moscú estuviera cubierta de barro negro. No, Moscú está llena de gente viviendo su vida. Y por cierto, viviendo bastante bien. Sí, hay dificultades económicas provocadas por todo esto. El precio de la gasolina subió temporalmente un par de rublos, molestando, ya sabes, a quienes llevan una vida de club de campo, pero el precio volverá a bajar. En Zaporizhia, la electricidad se ha ido en la ciudad, el agua también, pero no es la primera vez que pasa. La gente tiende a olvidar que estamos hablando de personas que llevan más de 12 años en guerra. Ellos saben lo que es la guerra. Y esta gente no se rinde. La gente del Donbass, mira, llevo su camiseta, construidos bajo el fuego. Ese es su lema, estamos hechos bajo el fuego. ¿Crees que puedes derrotarnos? Nos forjamos en el fuego. 12 años. Los que eran niños en 2014 hoy son adultos, y lo único que conocen es la guerra. Y no van a rendirse ante los ucranianos, porque conocen a los ucranianos mejor que nadie. Conocen la ideología de odio de los nacionalistas. Así que Rusia está en esto para ganar. Rusia no está, digamos, herida hasta el punto de caer de rodillas. Perdieron 27 millones de personas contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Perdieron ciudades enteras y regiones enteras. Aún así, salieron victoriosos. Ya sabes, Vladimir Putin dijo, ni siquiera hemos empezado a desplegar todo nuestro potencial. Y por cierto, están ganando. La gente tiende a olvidarlo. Vemos un video de un depósito de petróleo explotando, la tapa volando por los aires, y pensamos, Dios mío, Rusia está perdiendo la guerra. No. Miremos el campo de batalla. Miremos Konstantinovka, que está cayendo. Están avanzando hacia Sloviansk. El de Dnieper caerá antes de que acabe el verano. El Donbass quedará totalmente liberado. Zaporizhia, ese frente no puede resistir si el Donbass, si el cinturón urbano, cae. Rusia está ganando en el campo de batalla. Es una lucha dura. Eso es lo otro que quedó claro. Quiero decir, no vas a encontrar ni un solo soldado ruso que diga, sí, esos ucranianos huyen como perros, los tenemos acorralados. Todos dicen, no, pelean con fuerza. Es una pelea muy dura. Y los drones, es complicado. A mí me cazaron un par de veces drones ucranianos. Fue curioso, la verdad. Pero bueno, salí de allí, aunque esta gente lo está viviendo hoy. Les han volado las gasolineras, los camiones cisterna, los coches, los camiones, todo. Y aún así siguen allí, siguen luchando y no van a rendirse nunca.
y Ucrania se está derrumbando. La gente simplemente no habla de eso. And Ukraine is collapsing. People just don't talk about it. There's this huge propaganda program going on. Hay una enorme campaña de propaganda en marcha, construida en torno a los drones, los drones, los drones. Pero nadie habla de lo que está pasando debajo de todo eso. La economía ucraniana no es una economía que funcione por sí sola. Solo puede hacerlo si está completamente financiada con recursos externos. Y por eso Zelensky va por ahí contando mentiras sobre las grandes victorias que dice estar logrando. Sanciones de largo alcance, llama él a los ataques con drones, no están teniendo un impacto significativo. Tienen cierto efecto, eso está claro, pero no un impacto existencial sobre la capacidad de Rusia para sobrevivir como nación o continuar esta guerra. Y otra cosa que he visto mientras estuve en Rusia es que para cada problema hay una solución. Y cualquiera que piense que esta ventaja de los drones ucranianos va a durar mucho más, no conoce a los rusos. Yo sí conozco a los rusos y sé un poco lo que están haciendo en respuesta a esto. Y pronto ya lo veréis, van a pasar cosas. No puedo predecir el futuro. Desde luego no hago política para los rusos, pero diré esto. Starlink ha sido identificado como uno de los principales problemas a los que se enfrenta Rusia hoy en día. Y hay varias soluciones sobre la mesa. Ninguna de ellas buena para Elon Musk ni para el futuro de Starlink. Quien vive por la espada, muere por la espada. Si Elon Musk quiere convertir Starlink en un arma, entonces Rusia tratará a Starlink como un arma, y el mundo pagará las consecuencias de eso. Porque cuando eliminas algo como Starlink físicamente, eso tiene un efecto en cadena. Así que el mundo tiene que entender que habrá repercusiones en las telecomunicaciones globales por la entusiasta aceptación de Occidente del asesinato de civiles rusos por parte de Ucrania, que es lo único que está ocurriendo aquí. No están teniendo un impacto significativo. La guerra es sangrienta, no hay duda de eso. Pero esas sanciones de largo alcance de las que Zelensky está tan orgulloso solo están matando a civiles rusos inocentes. Creo que Starlink es enorme, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, ya sabemos el impacto que tiene la inteligencia artificial. Creo que Starlink es enorme por el impacto que tiene, porque en el caso de Irán, hemos visto cómo se utilizó Starlink para destruir, para manipular a la sociedad, para sacar a la gente a la calle, para gestionar los disturbios masivos en Irán. En el caso de Rusia, lo están usando también. Se suponía que debía usarse de cierta manera, pero van a redefinirlo o van a imponer algún tipo de medida de seguridad para limitar de alguna forma cómo funciona Starlink. Porque Rusia tiene la capacidad de alcanzar esos objetivos. Mucha gente sabe que Rusia es una de las naciones más responsables del mundo hoy en día y que cree en el derecho internacional. Pero Rusia no va a quedarse ahí recibiendo golpes todo el tiempo. Elon Musk ahora mismo actúa como si pudiera hacer lo que le diera la gana. He visto dos posibles respuestas rusas a Starlink, y las dos serían fatales para Starlink. Fatales para Starlink. Fatales para Starlink. Los rusos no quieren hacerlo porque habría consecuencias. Quiero decir, sería devastador para las telecomunicaciones globales, incluidas las rusas. Pero Rusia no va a quedarse de brazos cruzados mientras Elon Musk hace esto. Así que, Elon, si estás viendo esto, para. Termínalo. Eric Schmidt, deja de financiar a los Hornets. Me lo tomo como algo personal. Cuando 2 Hornets vengan a por mí, voy a ir a por ti, Eric Schmidt. Nos vamos a encontrar en un bar, te voy a invitar a una cerveza y luego te voy a romper la cara porque intentaste matarme. Intentaste matarme. A un ciudadano estadounidense. Mira, yo no estaba incrustado con el ejército. Viniste a por mí porque iba en un coche civil, conduciendo por una autopista. Y como no me atrapaste, eso significa que ahora vais a por otros rusos, civiles que conducen por una autopista. Eres un saco de porquería asesino. Esa es la realidad, y la gente en Estados Unidos tiene que despertar ante esto. Quiero decir, dejad de comprar acciones de Google. Haced que se hunda la economía de Google, porque están matando.
están matando niños, están cometiendo crímenes, están violando la ley estadounidense. Sabes, es ilegal proporcionar apoyo material al terrorismo. It's against the law to provide material support for terrorism. And what the Ukrainians are doing against the Russian people is an act of Y lo que están haciendo los ucranianos contra el pueblo ruso es un acto de terrorismo. Así, sin más. Starlink ayudó a los drones que atacaron el colegio de Starobilsk, asesinando a 21 estudiantes que dormían. Starlink, la intención está ahí, bien clara. Esta tecnología D2C que están usando ahora para los drones de largo alcance, ya sabes, es esa maravilla de Starlink. Oh sí, genial. Ayuda a la gente a comunicarse por todo el mundo. Pero todo eso se va a acabar, Elon, porque ya sabes, esa pequeña constelación de satélites ahí arriba, que te permite conectarte, lanzar el haz láser y comunicarte con los satélites, ahora la estás usando para comunicarte con drones y saltarte la seguridad. Sabemos lo que estás haciendo, Elon. No es ningún secreto, maldito. Y esto va a acabar. Va a acabar de forma violenta. Toda la inversión que has hecho va a desaparecer. A menos que pares. unless you stop. Scott, si se produjera alguna escalada entre Rusia y Europa, ¿cuál sería la reacción de la administración Trump? ¿Cómo crees que eso influiría en la situación? Porque ahora mismo están fabricando muchos drones para los ucranianos. Y tú dijiste, ¿cuál es el resultado de esos drones? Porque están utilizando esos drones contra civiles en Rusia. Russia's patience is not infinite. Vladimir La paciencia de Rusia no es infinita. Quiero decir, Vladimir Putin ha dejado claro que no va a permitir que esta guerra defina el futuro de Rusia. Sabes, una de las cosas que aprendí estando en Rusia, di una conferencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que causó cierta polémica, fue cuando comparé a Europa con un perro rabioso y cité la novela Matar a un ruiseñor y a Atticus Finch, un abogado respetuoso de la ley que creía en el Estado de Derecho, pero que toma un arma y dispara al perro, porque a veces la única solución es disparar al perro. Y Europa es un perro rabioso. La única solución en este momento es que Rusia le dispare. Lo creo firmemente. Pero Vladimir Putin tiene que hacerse la pregunta, ¿y después qué? asked the question, what then? What next? And if the answer ¿Y ahora qué? Si la respuesta no mejora la posición estratégica de Rusia, sino que la empeora, quizá disparar al perro no sea la solución en este momento. Hasta ahora, Vladimir Putin ha decidido que ir a la guerra contra Europa o escalar el conflicto sería un error. Porque, insisto, quiero recordarlo, Rusia está ganando. Hay que entenderlo. El objetivo de Occidente es hacer colapsar a Rusia y someterla al sistema de gobierno de Vladimir Putin. 26 años de éxito en Rusia. Uno de los que apoyaban eso era Keir Starmer. Ya no está. Merz está de salida. Macron, historia. Así que, desde la perspectiva rusa, todas esas personas que querían acabar con Putin están desapareciendo por sí mismas. Sus economías se están hundiendo. Y todo este discurso sobre la guerra, their economies are collapsing. All this talk about war. Germany can publish all the white papers it wants. Alemania puede publicar todos los libros blancos que quiera sobre la necesidad de ir a la guerra en el año 2029. Y, por supuesto, sobre la necesidad de ir a la guerra contra Rusia en 2029. Pero desde la perspectiva rusa, ya sabes, ellos lo miran y se preguntan, ¿de verdad pueden hacerlo? Es muy fácil escribir un documento, pero ¿pueden convertir eso en una acción real sobre el terreno? La respuesta es no. Mira dónde están los alemanes. Creo que tienen unas 138,000 personas en las Fuerzas Armadas. Hablan de movilizar más de 450,000. ¿De dónde van a sacar eso? No hay voluntarios dispuestos. Y si intentan volver al servicio militar obligatorio, van a provocar una anarquía social total en Alemania, un colapso. Así que Alemania, hay que entender que más del 60% de la población, según las encuestas, dijo que no saldría en defensa de Alemania. Ni siquiera sea Otanism Value. Would not come to the defense of Germany even if Germany was invaded. There is no German patriotism anymore. It's gone. Ya no existe el patriotismo alemán. The German economy is Se ha acabado. El mito de la economía alemana se ha derrumbado. Los trenes alemanes ya no llegan a tiempo. Esta es la realidad. Alemania se está derrotando a sí misma. Así que, cuando ves esos drones que están impactando, son una vergüenza política. No hay duda de eso.
Rusia preferiría que no ocurriera. Pero desde el punto de vista militar, no están cambiando el resultado en el campo de batalla, ni están teniendo un impacto existencial en la supervivencia de Rusia. Así que Vladimir Putin tiene la suficiente confianza como para decir, vamos a aguantar esto por ahora, porque el problema se está resolviendo solo. No necesitamos atacar a Europa. Europa se está atacando a sí misma. El perro está siendo abatido, pero es Europa quien aprieta el gatillo, no Rusia. But it's Europe pulling the trigger, not Russia. Yeah, exactly. Thank you. Sí, Thank you so exactamente. much, Scott. Gracias. Muchísimas gracias, Scott, por estar hoy con nosotros. Y bienvenido de nuevo a Estados Unidos. Un verdadero placer, como siempre, Scott. Hasta Great pronto. pleasure, Scott, as always. And Okay. see you thanks a soon. lot. See you soon.